Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más aquí en Shimi S, este espacio pensado para contar las historias de nuestra gente de Cotacachi, de Imbabura y de todo el país. Quiero agradecer mucho a cada una de las personas que todos los días martes se conecta a estas entrevistas, disfruta de las historias de nuestros personajes y obviamente comparte también toda la información que se genera en esta revista. Tenemos Guarida Sub, que es el segmento literario, y artículos que subimos a nuestra página web www.shimiese.com. Muchas gracias a todos por seguir el trabajo de esta revista. Y así como ustedes nos apoyan de esa manera, tenemos la gente que confía en este proyecto, y ellos son Ocesnos Delicatessen, que está ubicado en la calle Pedro Moncayo y 10 de agosto, y encuentran vinos, embutidos, quesos y un montón de cosas muy ricas e interesantes. Había un tallarrín de arroz y de quinoa medio... Bueno, hay que ir a buscar y probar ese tipo de cosas. Está Azarpay Lana y Cuero, bellísimos artículos de lana y cuero exclusivos y de altísima calidad. Nagu Frozen Yogur, el mejor helado de yogur de Cotacachi, delicioso pan de yuca, yogur natural. Y está M-Graphic, que es esta empresa de medios de comunicación e impresiones de altísima calidad con quien trabajamos esta escenografía. Muchas gracias a ustedes por confiar. Y bueno, quienes quieran apostar también por este proyecto pueden escribirnos acá a Shimi S y pueden ser también auspiciantes de este espacio de entrevistas y bueno, de todo lo que la revista ofrece. Nuevamente a todos, gracias por estar esta noche aquí. Ahora con un invitado especial, un gran amigo, un buen amigo cotacacheño, Gandhi Rubio, músico, saxofonista, maestro de música, profesor me refiero. Y bueno, un montón de cosas más, padre de familia, esposo, amigo y cosas chéveres que la vida nos da. Gandhi, qué gusto tenerte, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir hoy a compartir tu historia con la gente. Edison, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí visitando este programa que en casa no nos perdemos ningún martes. Buenísimo, chévere, espero que ustedes tampoco. Gandhi, la pregunta de entrada creo que es para alguien que se dedica a las artes, cualquiera que sea la manifestación artística, ¿dónde nace esto? ¿Dónde empieza este bichito por, antes que dedicarse a la música, quizá explotar la sensibilidad desde una forma artística? Bueno, mi realidad como músico nace más o menos a los 7, 8 años, cuando había unos talleres que ofrecían en la Fundación Raíces, y ahí fue mi maestro, mentor, Marcos Saltos, con quien empecé mis primeras clases de guitarra, de flauta traversa, asistíamos al coro, entonces fue ahí donde empieza todo, ¿no? Mi mamá ahí siempre intentaba ubicarme en alguna actividad que no aguantaba en casa, supongo, al Gandhi. Entonces, ahí fue cuando hubo un enganche, un clic instantáneo con la música y desde ahí hasta acá. ¿Alguna sospecha previa a eso de querer dedicarte a una cosa artística? No todavía centrado a la música, pero algo artístico. Creo que desde, no sé, más pequeño siempre gustaba cantar en casa, en la escuela, en los coros. Pero no estaba tan sesgado a irme hacia la música, pero fue así como empezó todo. Bueno, ahora empiezas a estudiar algo de música en la Fundación Raíces, que creo que muchos pasamos por ahí en distintas etapas. Pero bueno, eso estás en la escuela. ¿Cómo decides después de esa experiencia ir al colegio y decir, quiero estudiar música o fue media encontrada la decisión? No. Fue desde que empecé a recibir las clases, mi encuentro con el sonido como tal, y fue de ahí ya hasta acá. Recuerdo que
les propuse, bueno, les dije a mis papás que yo quiero ir a estudiar a Luis Ulpiano. Ellos no querían que yo vaya a estudiar música por algunas razones que existían antes, ¿no? Que el músico bohemio y tal cosa. Bueno, no tan alejado de la realidad, pero, o sea, tampoco son mitos. Sí, pero imagínate a que te digan, no te dediques a Claro, eso. claro. Entonces era súper fuerte. Incluso me acuerdo que mi madre me matriculó en varios colegios en Ibarra, pero a la final, pues, yo ya estaba enganchado con la música, ya no había vuelta atrás. Ya había dado varios recitales con la guitarra, con la flauta traversa. Entonces sabían que eso es lo que me gustaba y lo que me apasionaba y lo que le dedicaba mucho tiempo, ¿no? Y era feliz sobre todo, entonces creo que ahí fue cuando empecé yo a... Ya decidí ir al cole y mis padres pues ya finalmente aceptaron. Claro, lo que te voy a preguntar ahora puede sonar un poco romántico, pero creo que sí es así. Tú acabas de decir que te encuentras con el sonido, antes que con el instrumento. Quizá, no sé si fue flauta o fue qué primero, pero es con el sonido primero. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué te genera encontrarte con esta posibilidad del sonido generado por algo? Claro, es que es la curiosidad del niño, ¿no? De cualquier cosa, cualquier instrumento que vibra y estas ondas generan sonido y la sorpresa que causa, ¿no? Si tú ves a un niño chiquitín que toca un instrumento y pasa eso, ¿no? Entonces, en ese tiempo fue con la guitarra, tocaban cualquier instrumento, siempre estaban al lado de mi casa, ensayaba mucho mi profesor, que en ese tiempo era Marco. Entonces siempre estaba escuchando y yo estaba atento, me quedaba ahí con la oreja pegada a la pared, escuchando cómo ensayaban, las tertulias musicales que ellos tenían. Entonces despierta aún más, se agudiza la curiosidad cuando agarras el instrumento, ¿no? Y ya empiezas a generar tú ese sonido. Entras a Luis Ulpiano, estudias música. ¿Cómo es esta etapa de tu vida? De primero a sexto curso y bueno, luego la tecnología. ¿Cómo es esta etapa? ¿Qué aprendizajes empiezas a generar? Es lindísima, la época esta de cole es lindísima porque el compartir con tus amigos, con tus mejores amigos que se convierten en ellos, tus hermanos, y lo haces de una forma artística, yo digo, es una suerte, ¿no? Poder hacer eso. Y a los 14 años, 13, 14 años, pues mis profesores ya vieron ciertas habilidades en mí y me proponen ingresar al grupo Los Arabicos, que era un grupo muy, muy referente acá en Cotacachi, ¿no? Con la música que ellos hacían. Entonces tocaba con ellos, tocaba en los ensambles, tenía un amigo, Cristian Morales, tengo, mi gran hermano, pianista, y con él nuestros recreos eran un tanto diferentes, ¿no? Siempre salíamos a jugar fútbol, vóley un poco, no éramos tanto para el deporte, pero nuestros recreos eran interesantes porque aprovechábamos para encerrarnos en un cubículo donde había el piano y yo ya tocaba saxo en ese tiempo y a experimentar, a tocar, a improvisar sin saber cosas de improvisación, pero con mucha intuición empezábamos ya a trabajar. Y eso fue hasta que nos graduamos. Incluso cuando nos graduamos propusimos nosotros, y creo que desde ahí se implementó, que paren, o sea, dejar de hacer estas tesis y propusimos hacer un concierto final. Entonces fue lleno de música, ¿no? Tú sabes, el Luis Ulpiano está lleno de sonidos, escuchas en todo lado el piano, el saxo, la trompeta, y eso es vida, eso es vida. De hecho, yo estuve hasta tercer curso en el Luis Ulpiano, pero en el común no me recibieron en música, no sé por qué. Pero bueno, el asunto es que siempre los cubículos estaban en todo momento, recreo y no recreo, sonando. Entonces había, creo que inclusive para los que no estudiamos música, una pasión ya que se iba sembrando ahí, porque estabas todo el tiempo rodeado de los amigos del barrio, de la calle, que estaban con los instrumentos, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de la experiencia de la formación académica, creo que te forma mucho esta experiencia de empezar ya a integrar grupos y sobre todo los arábicos, ¿no? Que es en su momento y hasta hoy uno de los grupos más reconocidos, renombrados de Cotacachi, de la provincia, de un alcance nacional también. ¿Esa formación crees tú que te aporta quizá otros elementos distintos al académico en cuanto a lo musical? Sí, y sobre todo, ya mi gran maestro, que es para mí Edison Meneses, él ha sido como
hasta los papeles de un padre, ¿sabes? Entonces, y yo le agradezco tanto a Edison porque a partir de las tertulias que teníamos con él, de los consejos, me retaba también mucho, él fue quien me encaminó y me dijo por dónde ir, ¿no? Y de una forma indirecta, a veces de una forma directa, de la manera como él hacía su trabajo, diferente al resto, más minucioso, más pulido, y eso pues yo estaba siempre atrás de lo que estaba haciendo el maestro Edison, y ahora pues comparto todavía música con él. Bacán. La curiosidad genera pasiones, las pasiones de una necesidad de formarse, y en esa necesidad de formarse se encuentran mentores, se encuentran amigos, se encuentran maestros que guían el camino, que de alguna manera son la luz para ir reforzando las intenciones propias. En este caso, Gandhi nos cuenta de Marquito y de Marquito Saltos y Edison Meneses, dos grandes músicos también que han hecho su vida y la música aquí en Cotacachi. Dicen que en cada mujer de Cotacachi hay un conservatorio, dicen. En el vientre de las mujeres de Cotacachi hay un conservatorio. Sí. Nuestra historia es esa, ¿no? Es musical de por sí. ¿Te influye de alguna manera esa historia en algún momento de tu vida o es desde que tú empiezas hacia adelante? Sí, claro que influye, porque sí hay un ADN cultural aquí en Cotacachi, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que en la esquina la gente está tocando la guitarra, siempre estás escuchando sonidos, la banda, y en ese tiempo había mucha música. Claro que te influye, claro que te influye para lo que tú quieres hacer, y también pues como tu vecino también toca, tu amigo de la pelota también toca, entonces seguramente que eso influyó mucho. Claro, por supuesto. Acabas tu formación acá en el Luis Ulpiano, que me imagino llega un punto en que dices, ya, de aquí quiero más. Y te vas a estudiar fuera de Cotacachi, creo que vas a Quito, al Franz Liszt, entonces, que es un conservatorio donde me imagino te especializas ya en un instrumento. Sí, mira, mientras yo estaba haciendo clases acá, yo ya tenía la necesidad de empezar a adquirir ciertas destrezas más allá de lo que podía darme el Luis Ulpiano, ¿no? Entonces, mientras yo estaba acá en quinto, sexto curso, yo me iba una vez por semana a Quito a recibir clases de saxofón. Era una travesía inmensa ir, porque me acuerdo que en ese tiempo me daban clases en la Mama Cuchara, El centro histórico. y llegaba, claro, llegaba al terminal, subir las gradas con el saxo, y yo, el saxo más grande que yo, entonces yo salía corriendo de clases a la 1, apenas alcanzaba a comer algo, iba a Quito y regresaba a 10, 11 de la noche por una hora de clase que me hacía esa travesía. Luego termino ya acá mis estudios, culmino también en superior de la docencia, e ingreso al Conservatorio Mozarte, donde había ahí un profesor, Francisco Lara, que se convierte en mi tercer mentor. Él es un saxofonista cubano que trabajamos mucho tiempo con él en el conservatorio, y fuimos, pues él me ayudó, me dijo, ¿sabes qué? En la San Francisco están dando unas becas y hubo la oportunidad de esto, ¿no? Entonces me hicieron una audición, gané una beca y continué mis estudios ya en la universidad. Esto del instrumento, ¿lo especializas, empiezas a tomarlo, mejor dicho, desde el colegio o es ya una vez que tienes los estudios superiores que empiezas al saxofón como tu instrumento? A los 14, 15 años yo ya me perfilo por el saxofón, pero de una forma empírica, por así decirlo, y luego pues ya empiezo a tomar las clases, pero sí es mi instrumento principal, pues se convirtió el saxofón. Ya. Ahora te vas, bueno, estudias en la San Francisco. ¿Qué carrera? ¿Cómo se llama la carrera? La carrera es música contemporánea, es una licenciatura en música contemporánea y la especialidad es el saxofón. Buenazo. Pero bueno, más allá de eso, creo que el ir a estudiar, bueno, ahora en la San Francisco, genera otras curiosidades, otros conocimientos y también abre otras puertas. Sí, ¿No es cierto? claro, sí. ¿Cuáles son las principales puertas que te abre el estudiar ya en otros espacios? Empiezas a abrirte estos espacios mismos musicales, a conocer más gente.
a que te conozcan también, que las universidades estas pues son, es como una vitrina, ¿no? Claro. Es una vitrina para que empieces a ubicarte también. Entonces ahí empiezo a integrar unas bandas. Empezamos en ese tiempo con La Papaya Dada, que era una banda de música tradicional ecuatoriana fusionada con jazz. Era bastante interesante, ahora ya se fue por otro camino la banda. Y también estábamos con La Mala Maña, una orquesta de salsa, que tuvimos la oportunidad con estas dos bandas pues, de hacer giras, estuvimos por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Entonces, pero es a partir de que en la universidad empezamos a armar los combos, ¿no? Armar ahí la música. Te pregunto esto porque yo me imagino que aquí estás en un contexto musical muy distinto al que empiezas a descubrir en Quito. Formas parte de un grupo que se dedica a la música latinoamericana, o que se dedicó durante su historia a la música latinoamericana. La formación de Luis Ulpiano quizá tiende más a una música más tradicional, más hacia a la música nacional, podemos decir de alguna manera, no sé si me equivoqué, pero ya en la San Francisco, en una carrera de música contemporánea, incursionas en otros géneros, y mencionas hace un rato el jazz, quizá como uno de los fuertes, y creo yo como uno de los que te permite explotar más con el instrumento. Sí, sabes, la Universidad San Francisco es como un campus del Berklee College of Music de Boston que hay aquí en Latinoamérica. Y esto está acá en la San Francisco. Entonces es una escuela de jazz. En ese tiempo era una escuela de jazz purista. No era permitido tocar otras cosas de jazz ahí. Las trabas también de la gente a veces, ¿no? Pero bueno, las herramientas que tú tienes con el jazz son bastante interesantes porque puedes explorar e incursionarte en diferentes géneros con las herramientas que vas estudiando, investigando, probando con el jazz. Ahora esto también yo creo que genera otras experticias. A ver, si bien toda la música tiene cosas maravillosas, estructuras y todo, creo que hay géneros que se construyen desde otras complejidades. Para mí el jazz es uno de esos, o sea, no creo que es igual tocar un San Juanito que tocar jazz, puro las dos, porque también se fusionan, ¿no? Claro. Esas otras experticias te ayudan también a formarte musicalmente de otra manera. Claro, es que son herramientas, ¿no? Son herramientas que tú las vas tomando y ya depende hacia dónde quieres ir. Tomas una cosa, desechas otra cosa, no paras bola otra cosa. Y ya es también de una cuestión personal de qué es lo que buscas, ¿no? Qué es lo que quieres encontrar, qué es lo que estás buscando. Y ahí tú vas escogiendo las herramientas, las técnicas que te va dando los diferentes tipos de música. Este dominar de alguna manera la herramienta y el empezar a construir experiencias musicales con grupos como La Mala Maña, como La Papaya Dada y otros, te lleva por el camino del escenario ya, no solamente la formación, bueno, aunque ya cruzaste el escenario con los arabicos, ahora vas a otros escenarios distintos quizá. Sí. ¿Cómo vives esa experiencia del escenario? Ahí quizá ya entra lo bohemio del músico. También. Pero mira, lo interesante en ese tiempo era que había el Pobre Diablo en Quito, claro. donde el Pobre Diablo entraban, o sea, entraban claro. los cracks entraban ahí. Entonces, cuando tú estabas en los primeros semestres de la universidad, tu visión era esa, ¿no? Hay que ir a tocar al Pobre Diablo. Entonces llegas, tocas en el Pobre Diablo, ya pasaba semanas seguidas que tocaba ahí con un proyecto, con otro proyecto. Y el trabajo, ¿no? Porque todo lo que está atrás es trabajo, es disciplina. Claro, por supuesto. Es disciplina. Ya empiezo también a formar bandas interesantes también del jazz, gente de fuera que me llama. Participé en el Teatro Nacional Sucre también en algunas ediciones del Festival de Jazz. El último que participé fue con una banda Yurgaki, que es una banda de Barcelona. Yeah. Y estaban haciendo una gira aquí en Latinoamérica y venían acá a Ecuador y me invitaron a que sea parte también de eso. Entonces, sí, es como que también empiezan a abrirse ya las puertas cuando estás acá en la universidad, ¿no? Del pobre diablo, perdón, que recuerdo, yo estuve varias veces ahí, que
era un lujo estar ahí, escuchar música claro. y todo. Formas parte también de varias big band de jazz, de varias agrupaciones de jazz que, o sea, desde mi forma de ver como gustoso de la música, más que como desde la cabeza del músico, creo que son, no sé si nombrarlas como famosas, pero con un renombre, con un peso. Creo que no es nada fácil entrar a estas big bands o a estas agrupaciones de jazz, porque no es una, son varias en las que has estado. Claro, mira, empieza también en la universidad porque hay el ensamble del Big Bang como tal, y a la Big Bang entra pues la gente que está en un nivel superior, ¿no? Claro. La gente que, sobre todo la que le toma en serio y se dedica a estudiar. Entonces, tuve la oportunidad de estar ahí, tocaba el primer saxo tenor durante toda la carrera. Toqué en ese tiempo con Greg Badolato, con Antonio Hart. Antonio Hart, estamos hablando de, no sé si es que valga la comparación, pero es el Messi del fútbol, el saxofonista en el jazz. Y luego, posteriormente, al salir de la universidad, conocí a Doc Holliday, Marvin Doc Holliday. Es una leyenda del jazz que él vive acá en el Ecuador desde el ¿Baterista? año 95, saxofonista. Ah, saxofonista. Él es de las leyendas vivas porque él estuvo desde tocando en las big bands clásicas de Glenn Miller, de Quincy Jones, de toda esta gente importante de la evolución del jazz en Estados Unidos, y él fue parte de eso. Por cosas de la vida viene acá al Ecuador y forma la big band con músicos de acá de Ecuador, y venían músicos también de fuera. Entonces es que el primer saxo alto siempre era de afuera, el primer trompetista de afuera, el primer trombón venía de afuera y el resto de músicos de acá. Entonces era interesante porque nos formaban también, y ya formarte con la gente que realmente tocaba, claro, ¿no? Entonces toqué varios conciertos con él, estudié con él, tomé clases mucho con Marvin, y cuando hubo un momento que Marvin me dijo, ok, man, ya tú estás listo para tocar el primer alto. Entonces era lo máximo porque tocar el primer alto con grandes músicos, en el bajo tocaba ahí Cayo Iturralde, o estaba Carlitos Mena, un contrabajista increíble que vive en Nueva York. Estos grandes músicos de jazz acá del país, ¿no? Entonces, sí, fue un aprendizaje muy profundo con esta gente. Esto que voy a decir es una visión muy personal. Para mí, Gandhi es uno de los grandes músicos del país, no solamente de Cotacachi. Y eso es quizá una de las cosas que rescato para lo que vamos a conversar luego. Músico no solamente como ejecutor de un instrumento, lector de partituras, sino también con una formación que implica el dar. Y en ese dar, tú pasas a una etapa ya de formador, de maestro, de profesor. Y eso me imagino que es un patín muy diferente, sí, ¿no? Porque sí. Estás acostumbrado a hacer tú tu estudio, tu disciplina, como lo has mencionado, pero eso no se contagia así nada más, no se enseña así nada más. Tiene también su juego y su magia esta posibilidad de compartir los conocimientos. Claro, es que es importantísimo hacerlo. Si te cuento que desde que yo estaba en el cole, yo tenía un sueño de poder ir a estudiar a Quito, poder ir a estudiar afuera y regresar a Cotacachi. Esa era mi meta que yo siempre les decía eso a mis amigos, a mis padres, y la vida ha sido grande y grata conmigo, ¿no? Y logré hacer eso. Fui a estudiar a Quito, luego fui a estudiar a Barcelona, y cuando acabo mis estudios en Barcelona, había la posibilidad de quedarse por allá. Regresamos a Quito y yo hablé con mi pareja, con Vane, y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a Cotacachi. Tengo que regresar a Cotacachi porque ese era mi sueño. Claro. Quería dar la oportunidad, ayudar a dar esta oportunidad a los chicos que me hubiera encantado tener a esa edad, ¿no? Y es un proceso que es creo que una responsabilidad también, ¿no? El devolver lo que me ha dado la tierra a mí. Entonces nosotros estuvimos más o menos unos 3 meses en Quito, y yo empecé ya a buscar la forma de regresar a Cotacachi.
Entonces hubo una oportunidad de ingresar al instituto, donde ahora estoy como docente y estoy acá, trabajando acá. Y sí, lo que mencionabas, pues la docencia también es una parte importante en mi vida ahora. De hecho, la mayor parte pues estoy como docente aquí en el instituto y también sigo como docente en el conservatorio, pero aprendes dos veces cuando enseñas, ¿no? Claro. También no es solo lo que ofreces, sino que lo que tú aprendes, lo que tú te enriqueces con la gente con la que estás compartiendo tus conocimientos. No había entrado aún a este tema de tu formación afuera porque quería cruzarlo con el hecho de ahora estar acá de profesor, justamente en ese afán de reconocer este volver tuyo, porque es fácil irse, súper difícil volver, sí. Súper difícil volver, y más cuando te vas a formarte, te formas bien y te va bien, como músico en tu caso, porque vas allá y estudias composición, si no estoy mal, ¿no es cierto? Que ya es otra cosa, ¿no? Ya implica otras destrezas, otro conocimiento y también otra proyección. No necesariamente el venir a volver a tu tierra a ser profesor. Por eso quería hacer este cruce. ¿Cómo es esta situación que vos vives allá en Barcelona y cuál es esa reflexión que construyes para decidir volver nuevamente? También son accidentes de la vida, ¿no? También son cosas que siempre he querido yo volver, y creo que cuando uno dice las cosas con tanta fuerza, pues las cosas, el poder de la palabra, ¿no? Se te dan. La experiencia pues allá fue bastante interesante, bastante enriquecedora. Barcelona es una ciudad hermosa, lindísima en todo, ¿no? El con arte una movida es cultural brutal. Una movida cultural, pero eso tenemos que traer para acá. Increíble, claro. Solamente alzas a ver la arquitectura de Barcelona, o sea, ya es, y en la parte musical, en algún momento pues Barcelona fue como que la meca del jazz también en los 90s, y es una ciudad que están las culturas de todo el mundo ahí, y obviamente pues la música está ahí súper enriquecida, ¿no? Entonces, de ahí era la decisión de quedarte. Y no sé, los cotacacheños, los músicos cotacacheños somos súper románticos, súper querendones. Mi pareja, mi esposa me decía, quedémonos aquí en Barcelona, probemos, cachemos, te está yendo bien, me está yendo bien, esperemos a ver qué onda. Y yo, no, hay que regresar, hay que ir a Cotacachi, hay que ir a Cotacachi, y bueno, pues aquí estoy. A veces es compleja la situación, pero aquí estamos. Claro, bueno, es una decisión tomada y las decisiones implican perder una parte y ganar otra, ¿no? Eso es lo que tiene toda decisión. Sí, sabes, sí, porque ha habido mucha gente que me ha dicho, oye, estás loco, ¿no? Estás loco, o sea, sales del Visual Piano, te esfuerzas para ganar una beca, te esfuerzas para irte afuera, cuando puedes seguir creciendo, decides regresar nuevamente acá, pero no es que estoy loco, yo creo que es una responsabilidad que hay que hacer eso, ¿no? Y que no significa dejar de crecer tampoco. ¿Pero por qué? Claro, ¿por qué? Eso es muy importante, interesante de rescatar. Dos cosas, la una que dice Gandhi, ¿no? Los músicos somos muy querendones de la tierra, los de aquí de Cotacachi, se refería puntualmente. Y creo que eso tiene que ver con los artistas de Cotacachi. Conozco a gente que no necesariamente son músicos, pero se han dedicado a la literatura o a la academia o a cualquier otro espectro dentro de lo artístico, cultural o filosófico, que tiene esta visión de siempre regresar a la tierra con la posibilidad de dar nuevamente. O sea, se recibió tanto desde el cariño propio de la gente de la ciudad, de la calle, cuando juegas de niño, hasta la formación, que uno siente esa necesidad de volver. Y esto no es un acto egocéntrico, porque podría verse así también, ¿no? Yo vengo a enseñarles. Claro, no, nada que ver. Sino más bien creo que es una especie de revancha con lo que uno quisiera que pase acá. Sí, es eso, porque el saber las capacidades que hay acá de la gente, el saber todo eso que tiene aquí, la musicalidad, es lo que a mí más me empujó para regresar antes de lo previsto, porque yo siempre pensé regresar, pero no tan temprano, las cosas se fueron dando,
pero conocer estas capacidades inmensas que tienen acá, sobre todo en la música, que es mi campo, eso es lo que a mí me empuja, como mencionaba, a regresar acá e intentar pues trabajar con la gente de acá, conocer a los jóvenes que ahora estamos. Me reencuentro nuevamente con mis colegas. Ahora aquí también tenemos un grupo que se llama Musiqueando, que es como que la continuación de Arabicos. Arabicos se quedó como Arabicos y nosotros tomamos otros caminos también. Y me encuentro con Rubén Terán, con Marcelo, Mellington, con Álvaro y nuevamente a tocar con Edison Menezes, ¿no? Que eso para mí es una maravilla poder compartir lo que compartíamos hace tantos años, 20 años y ahora nuevamente estar acá. Hace tantos años ya. Qué bestia, ¿verdad? Ya se puede decir esos cálculos de hace 20 años. Ya se puede decir eso. De hecho, Ya son se puede. 20 años. Claro, ya te sorprendes diciéndote a vos mismo hace 20 años. Pero bueno, antes de salirme del tema musical, a otras cosas que también quiero conversar contigo, Gandhi. Tienes toda esta formación, todo este recorrido de mundo con toda la gente que has compartido y en esta posibilidad de irte a estudiar afuera. Te enriqueces de música, pero vienes nuevamente acá, te encuentras con los músicos y no solamente con los músicos y la gente, sino con los sonidos de acá, Claro. con los sonidos propios de Claro. aquí. Y desde ahí, tú me imagino empiezas a trabajar tus proyectos propios, no desde que vuelves, sino desde siempre, pero ya tus proyectos propios. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora como música? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué te estás concentrando? Ahora estoy trabajando en mi primer disco como compositor y bueno, es un disco que lo vengo trabajando ya años. De hecho, fue parte de este disco, será lo que presenté en mi concierto final de Máster. Y son sonidos de acá, maquillados, puestas otras estéticas con lo que he ido aprendiendo en el camino. Pero estoy en eso y Cotacachi me da eso de vivo a 3 minutos del centro de Cotacachi, pero escucho solo pájaros, por ahí escucho un perro y eso me permite también estar en un contacto. Abro los ojos, veo al Cotacachi, por acá veo al Imbabura, entonces creo que siendo un poco romántico, estas fuentes de inspiración son súper importantes. Y con las comunidades al ladito. Dedicarse a las artes y todo esto te genera otras sensibilidades. Y otras sensibilidades que implican ver el mundo de manera distinta. Tienes un punto de partida distinto al del resto. En tu caso, los sonidos y eso genera sensibilidades emocionales y formas distintas de entender lo que pasa a tu alrededor. ¿Qué te ha dado a ti esa sensibilidad? Claro, sobre todo entender cómo vive la gente acá. Trabajo con muchos alumnos de las comunidades y es duro, es difícil, es hermoso desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista es bastante complejo también porque ellos no tienen el acceso a diferentes cosas que nosotros tenemos acceso, ¿no? Pero pues ellos están ahí y son los que están cuidando de la cultura, cuidando de la tierra, cuidando del agua y nada, más bien es admirar a esta gente, ¿no? Ahora sí me voy a salir de esta parte de la música, de tu formación, de tu experiencia como músico y como profesor, a un debate que me parece súper interesante hacerlo contigo y que tiene que ver con esta necesidad tuya de haber vuelto a Cotacachi. ¿Qué pasa en Cotacachi ahora con respecto a la música, que es quizás nuestra tarjeta de presentación durante muchísimos años y que de alguna manera se ha ido borrando de tanto estar en el bolsillo esa tarjeta? Claro, mira, hay más o menos en los que serán, a partir de los 70s, 80s, es cuando que hay un quiebre, sobre todo en la parte de compositores musicales acá, y toda este bagaje de músicos grandes, pues se corta ahí, de ahí a acá pues no ha pasado mucho, ¿no? Y ahora pues también es, en mi caso, un poco preocupante, porque no pasa mucho aquí en Cotacachi. Pasan los artistas, sí, pero falta una conexión entre el artista, una conexión incluso con la empresa privada, con
las autoridades de turno, que son los encargados pues, de hacer las políticas culturales públicas para que esto funcione, ¿no? Entonces esto es un equipo integral, que no puede estar solo el artista por un lado o el gestor por otro lado. Entonces creo que esto falta hoy por hoy aquí en Cotacachi, porque las manifestaciones están ahí, la música está ahí, el músico está ahí, o sea, eso nunca se ha perdido, ¿no? Pero, ¿por qué crees que deja...? Bueno, partamos de esto. Cotacachi, la historia dentro de la música es de compositores, no es de instrumentistas, no es de las grandes orquestas, a excepción de la Rumba Habana y un par más, ¿no es cierto?, que generaron renombre internacional inclusive, sino por ser compositores. ¿Por qué los músicos, tú dices desde los 70s, 80s hacia acá, dejan de componer y se dedican quizá al instrumento como tal y al oficio para la vida, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, no sé, hay diferentes situaciones, creo yo, ¿no? No sé, puede ser también la globalización, esto que empieza a cambiar también perspectivas de los músicos, ¿no? Y claro, imagínate antes tener a un segundo Luis Moreno, a Marco Tulio Drobo, a estos grandes exponentes de la música, y ahora no hay con esta calidad de gente, ¿no?, que tenían. También creo que, no sé, va por el oficio este de ser artista, de pensarlo como tal, ¿no? El respeto, el amor que tenemos que tenerle al arte, más no a los egos, que pasa mucho con los artistas, que Sí, sí. es con todos, ¿no? Con todos. Pero también creo que es importante hay que estudiar, hay que trabajar, hay que buscar las formas. Ahora más que nunca hay información, que incluso este exceso de información es un problema. Pero hay que recordar que antes los maestros no tenían el acceso más que una partitura, no podían reproducir 10 veces una obra. Ellos simplemente iban al concierto, escuchaban la partitura y esa era su fuente de estudio, ¿no? Entonces creo que sí, también falta un compromiso de los músicos para trabajar en esto de la composición y hacerlo bien, todo, ¿no? Todo, integralmente la música. Durante años hemos peleado, creo yo, por este nombre de capital musical. Del norte del país se dijo en los últimos años, con este afán de que se recupere de alguna manera esta identidad como tal en torno a la música. Porque aparte del estudio de la música, aparte de esta intención de prepararse para la composición, creo que también es importante algo que tú mencionaste hace un rato, ser querendón con la tierra. Yo me pongo a escuchar la música de antes o conversando con Lenin, que ha recogido un montón de información. La mayoría de la composición en Cotacachi estaba pensada en la tierra, en la cotidianidad, en las personas de aquí, en las historias de aquí. Estaba dado en eso, querer ponerle a Cotacachi en un lugar distinto al que la historia llana la pudo haber dejado. Ahora no hay ese querendonismo, ese amor, esa pasión por la tierra, o tiene que ver con otras cosas. Creo que, o sea, sí hay, pero creo que falta un poquito más de esto, ¿no? Sí, porque, no sé, también hay diferentes situaciones, como mencionaba, fuera de la parte musical también, ¿no? Pero, y es gracioso esto porque en mis composiciones que ahora estoy haciendo, mis temas se llaman Jatunpunya, Nangulbi, Cuicocha y cosas de esas que los compositores pues que estamos enamorados, porque hay que enamorarse de la tierra para poder ponerle nuevamente en el pedestal donde estaba Cotacachi, ¿no? Sin ser ahí tan románticos de esto, pero creo que sí es importante conectar lo que había con los compositores de estos años pasados. Esto no se trata de chauvinismo, lo he dicho varias veces, hay que volver a enamorarse de las calles, de la gente, de las cosas maravillosas que tenemos en Cotacachi, porque es la raíz de todo. Como ponemos el ejemplo, ha sido la raíz de la inspiración de los grandes músicos de Cotacachi para que
su trabajo sea reconocido a nivel mundial y Cotacachi tenga ese renombre. Quienes trabajan en el turismo, quienes trabajan en el emprendimiento, en la producción, en todas las ramas, teniendo a Cotacachi en el corazón, creo que se podría fortalecer las acciones. Conversaba hace algunas entrevistas con Anderson Bonilla de La Calera. Y él ponía un ejemplo, decía, en México todo el mundo es un guía turístico. Le preguntas a alguien a dónde ir y te dicen para acá, para acá, para acá, para acá. Aquí en Cotacachi le preguntas a alguien y te dice la 10 de agosto. O sea, ya no nos conocemos siquiera. Sí. ¿No? Entonces hace falta, creo yo. Sí, sí. Hace falta y como decía, no es solo de la gente, es de toda la estructura que tiene. Ministerios, todas las autoridades que puedan esto y hacer un programa de educación desde los guaguas, ¿sabes? Desde ahí es donde tiene que ir todo para que esto cambie, porque todos sabemos lo que tiene Cotacachi. Claro. La gente de afuera sabe más que nosotros lo que tiene el Cotacachi. Entonces creo que sí tiene un potencial altísimo para ser un pueblo mágico real para el mundo. Hace un rato tú decías que esto es una minga, ¿no? Entre las instituciones públicas, empresa privada, los músicos, los artistas en general o la gente en general. ¿Cuál es la parte que nos toca? Porque la mayoría de veces decimos, el gobierno no hace nada, el gobierno no hace una política pública. Y de pronto aparece algo, pero no cuaja, porque quizá los otros sectores tampoco estamos haciendo mucho. ¿Cuál es nuestra parte? O sea, hacer bien las cosas. Desde lo que tú haces, el artesano, el músico, el arquitecto, el ingeniero, hacer las cosas honestamente, hacerlas bien, con mucho amor, por tu profesión, por mucho amor con tu ciudad, y creo que eso nos va a permitir caminar a un gran Cotacachi que estoy seguro que va a pasar. Estoy seguro porque ahora se ven muchos profesionales de acá, grandes profesionales en todos los campos, como siempre ha habido, ¿no? Claro. Pero creo que está pasando, lentas las cosas, pero sí, en algún momento nosotros vamos a estar contentos con esto, ¿no? Esperemos que sea pronto. Bueno, escuchamos en este momento esta idea de hacer honestamente las cosas, de hacerlo bien, de esforzarse, de trabajar, de esa disciplina para cada una de las cosas que hagamos nosotros. Pero yo considero y creo importante también otra es el organizarse como tal. Sí. Porque solo no puedes dar por más intenciones buenas que tengas. No. Yo quiero dar clases a todo mundo de algo, pero no me alcanzan las fuerzas. Yo quiero hacer algo, no me alcanzan las fuerzas. Organizarse es el otro juego, creo que hay que hacerlo. Es fundamental. Si no nos organizamos, no va a pasar nada. Y nosotros como músicos, somos tantos músicos aquí en Cotacachi, pero todos estamos aislados. Bueno, ahora estamos también con algunos colegas que también estás intentando tomar acciones para beneficio de la cultura de aquí de Cotacachi, ¿no? Porque eso es fundamental. Tenemos que trabajar en conjunto, hacer una gran minga para que podamos realmente dar pasos, ¿no? Porque puedes llegar el mejor músico del mundo, el mejor arquitecto, solo no lo va a lograr. Esto es trabajo de hormiga. Así es, y ese trabajo tiene que empezar a cuajar. Creo que estos últimos años han sido de un declive en todo, no solamente en lo cultural, pero en esto que nos compete a nosotros desde la música o desde las artes en general, ha sido fuerte. Creo que ha debilitado las ganas de trabajar. Y encima cae una pandemia, ¿no? Que debilita un montón más las cosas. La pregunta que te voy a hacer es súper difícil, pero quizá son los primeros esbozos. ¿Por dónde empezamos nuevamente a retomar ese espíritu y ese camino por hacer las cosas para Cotacachi, por devolverle, como tú has dicho, te vienes de otro lado para devolverle cosas a Cotacachi? ¿Por dónde crees tú que podríamos empezar? Lo que mencionaste hace un momento creo que es el punto de partida. Organizarnos y exigir. Organizarnos y exigir a las autoridades, organizarnos y exigir a los ministerios, organizarnos y exigir a la gente
que cuando tú haces un concierto, pues de alguna forma buscar la manera de que la gente venga al concierto. Esa es otra historia. Eso es una historia muy triste que pasa acá en Cotacachi. Claro. Y es triste incluso con los músicos, ¿sabes? ¿A qué me refiero? Cuando recién regresé acá, hice mi cuarteto de jazz y empecé a hacer conciertos por acá, en un lado, en otro, que por último salía a tocar a la calle, que dije, no, este es el espacio. Y no encontraba ahí a mis colegas músicos, no les encontraba y era complejo, y un choque también personal, que venía dando un concierto en un gran teatro en Europa, me iba súper bien y regreso a mi tierra, a Cotacachi, y no había gente. Estaban los gringos de aquí de Cotacachi en los conciertos, y es una cuestión cultural, es una cuestión de educación, que no es porque era yo, sino que en realidad pasa eso. Claro, ¿no? claro. Viene la Sinfónica Nacional a la fábrica en Babura y yo veía a músicos contados. Entonces hace falta también esto, que se enganchen de todas las formas. No solamente es interpretar el instrumento, no solamente es componer, claro, sino que tenemos que estar involucrados en todos los aspectos de estos artísticos, ¿no? Me voy a meter por esto que dijiste, que es otro tema para otra hora de conversación o más, que es esto de formar públicos, ¿no? Sí, es súper complejo. Y es importante. Claro, yo recuerdo, hicimos nosotros en un tiempo el primer encuentro nacional de instrumentos de soplo, el segundo Luis Moreno, que vinieron músicos de todo el país y maestros. Yo lloré, yo estaba allá y yo lloré cuando vi eso. Sí. Claro, y era súper bonito ver en ese momento fue el Coliseo de Luis Ulpiano, ver las gradas llenas los 2 días de concierto, claro, ver las gradas llenas los 2 días de concierto. Muy bonito, muy emotivo. Acto seguido habían otros eventitos más pequeños en magnitud. Y claro, son contadas las personas y quizás las mismas siempre. ¿Crees tú que este cuento de la cultura culta se enraizó en la gente, el de pensar que quizá eso no es para mí, quizá eso es para otra gente, ir a un concierto, ir a un recital, es para otra gente, no para mí? Sí, es que hay varios factores, que tienen que ver con esto, ¿no? Solamente, mira, uno de estas cosas que le han hecho tan elitista al arte, si tú quieres estudiar en una universidad aquí privada, que hay 2 universidades buenas en Quito, tienes que pagar $8,000 por un año de carrera. Entonces, eso es hacerle elitista. Entonces, acciones como estas hacen que también la gente tenga un poco de resistencia, ¿no? Claro. Pero hay que buscar la forma de llegar a ellos. Por eso es que con nosotros, con amigos, salimos a las calles, que es un hermoso lugar para las artes, ¿no? Uh-huh. Y eso antes no pasaba acá. Y ahora veo que otros colegas también están tomando las calles como sus espacios. Uh-huh. Entonces es cuestión de dar pasos y la gente empieza también a despertar, ¿no? Porque otra de las cosas importantes es que la gente necesita viajar, necesita salir. Y no hace falta a veces tener mucho dinero para viajar, ¿no? Irte, tomar un bus de aquí a Quito, pasan cosas interesantes, uh-huh, y eso pues nos abre también un poco la mente. Uh-huh. Bueno, entonces abrir la cabeza a las otras posibilidades, y no solamente el viajar físicamente, que ahora se ha complicado un poco. Ahora, con los libros puedes viajar, con los discos puedes viajar, los discos, internet. Claro. Y yo creo que tiene que ver con esto de no cerrarse que decías tú, ¿no? No pensar primero que las artes se construyen para ciertos públicos o para ciertos sectores nada más, cuando en realidad es para todos. La hacemos todos y la podemos disfrutar todos a las manifestaciones artísticas. Pero también al alimentarse desde el no cerrarse, yo me acuerdo mucho y siempre pongo este ejemplo. En la juventud uno es rockero, ¿no? Decía, no, yo no escucho esto porque soy rockero, dejo de escuchar esto porque soy rockero, no bailo inclusive porque soy rockero. Ya creces un poquito más y te das cuenta que te estabas perdiendo un montón de cosas, ¿no? ¿Quién no baila cumbia? El que dice que no baila cumbia, no me jodas, ¿no? No, sí, y sabes que incluso en la educación académica de la música hay este problema, ya no tanto, ¿no? Pero era como que
Los yaceros eran una cosa y los clásicos eran otra cosa. Ah, y sí. había una pugna terrible, imagínate. Claro, Entonces, claro. pero bueno, va cambiando. Sí, sí. Siempre me planteo así porque, bueno, cuando tenía el espacio en la radio solía decir leer todos los libros del mundo y escuchar toda la música del mundo. Imposible, pero solo el hecho de intentarlo, imagínate toda la riqueza que vas a conseguir. Claro. El escuchar tantas cosas que hay en torno a la música. Gandhi, para ir terminando un poco, que nos hemos paseado por algunos lugares, ¿qué queda ahora en tus proyectos personales y en tus proyectos para Cotacachi? A ver, en mis proyectos personales, lo que mencionaba, necesito grabar mi disco. Ya es una necesidad que tengo de poder plasmar todo este trabajo que es desde mis inicios hasta acá. Es mi guagua que va a estar ahí. Entonces estoy trabajando en esto, en nuevas composiciones para poder hacer el disco, que es el disco de música. La esencia está en la música tradicional, pero tiene corrientes del jazz, de la música moderna, de la música clásica. Entonces quiero hacer un disco que salga de Cotacachi. Esa es mi idea. Van a ser parte los músicos de aquí del Ecuador, músicos de fuera también que van a formar parte a esto, pero van a ser de aquí de Cotacachi. Entonces es como que quiero que se evidencie Cotacachi también y dar un granito de arena a eso por un lado. Por otro lado, pues estamos con colegas agremiándonos, nos dimos cuenta en realidad que solos no podemos hacer nada. Y estamos juntándonos para tomar unas acciones interesantes que en unos pocos meses pensamos ya empezar con esto. Es un sueño que tenemos de tener una orquesta intercultural aquí en Cotacachi, trabajar con los niños de las comunidades, que sea intercultural, los chicos de niños jóvenes de acá del centro de Cotacachi con la gente de las comunidades y de la zona de Inta también. Entonces, estamos trabajando en esto, trabajando un poco en la investigación de la música con colegas del instituto, amigos músicos, armando todo este gran proyecto para poder generar, buscarlos, golpear puertas para los recursos, que es lo que más se necesita, ¿no? Pero estamos por ahí. Chévere, buenísimo. Te agradezco, Gandhi, por este ratito que te has dado para conversar, compartir tu historia y esto que hay que pensar con la gente, ¿no? Tantos detallitos que nos hace falta para retomar los nombres que Cotacachi ha tenido en torno a la música, pero también para potenciarnos en todas las otras cosas. Lo que acabas de decir no es solamente para los músicos, es para los artesanos, para los escritores, para los productores, para todo mundo. Y te agradezco mucho por este tiempito, por tu experiencia, por el trabajo, por esa gana de volverte a Cotacachi y apostarle todo acá, y por estar aquí en Eshimi. No, gracias a ti, hermano. Estos espacios son muy, muy, muy importantes, ¿no? Porque desde acá se construye, desde acá es donde se construye. Entonces, gracias por la invitación, yo feliz de estar acá y mando un abrazo a toda la gente. Buenísimo, muchas gracias. A ponerle el nombre a todo lo que hagamos. Somos de acá de Cotacachi, las cosas salen desde aquí, nuestra capacidad de intelecto se ha formado también aquí. Y bueno, no solamente de Cotacachi, del país entero. Hagamos las cosas con pasión, que quizá es el primer paso para que las cosas empiecen a transformarse, a pasar de manera distinta. Un abrazo a todas, a todos. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes. My concern.